Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer reconstruimos los atentados del 11M y el modo en que se forjó la gran mentira que introdujo en la vida pública española los bulos y las fake news. Hay otra cosa muy grave, ¿no?, que hemos heredado de aquellos días y de aquel bulo, ¿no?, que es la deslegitimación por una parte del adversario, porque se dijo que Zapatero, ¿no?, que el PSOE no había ganado con las de la ley, sino gracias al atentado. Y entonces es la primera vez, ¿no?, que se cuestionan las bases, ¿no?, de una sociedad democrática, ¿no?, que es cuestionar las elecciones, ¿no?, porque eso lo estamos todavía viviendo. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Joe Biden y Donald Trump volverán a enfrentarse en noviembre por la Casa Blanca. Nunca en unas elecciones estadounidenses modernas los demócratas y republicanos habían presentado unos candidatos tan mayores y que generan tantas dudas por sus achaques, sobre todo en el caso de Biden. En el de Trump, además, tiene 4 procesos judiciales pendientes. Aún así, ambos son los principales activos de sus partidos y el reloj electoral está en marcha. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Biden, Trump, la edad y la salud. ¿Hay plan B? Hola, Iker. Hola, Ana. Encantado de saludarte. Iker 6dedos es corresponsal del País en Washington. Thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Aquí escuchamos a Donald Trump celebrar su victoria en ese supermartes. A las pocas horas de ese discurso triunfal se retiraba a Nikki Haley, que era su única rival en el Partido Republicano, y además pidió a sus votantes que no apoyaran a Trump. Por el lado demócrata, Biden ya tenía el camino despejado, así que ya no queda otra. Oficialmente, Trump y Biden son los candidatos a las elecciones de noviembre. Así es. El supermartes confirmó lo inevitable. Ahí hemos escuchado a Trump en uno de sus discursos en modo superlativo, anunciando que será el candidato republicano o dándolo por hecho, porque tuvieron que pasar unas pocas horas desde el cierre de las urnas para que Nikki Haley se retirara. Había estado aguantando hasta el final y decidió tirar la toalla el miércoles por la mañana. Biden, por su parte, no ha tenido rival. Ha habido un par de personas que se han presentado, pero no eran candidatos ni siquiera a tener en cuenta. Eso es bastante normal cuando uno de los dos candidatos es presidente. Lo que no es tan normal es que este candidato presidente sea un candidato tan mayor, con tantas dudas sobre su idoneidad para el cargo y que despierte tan poco entusiasmo, incluso entre los suyos. De eso quería hablar contigo, Iker, porque ambos candidatos están siendo muy cuestionados. Biden, por lo que dices, su edad, las dudas sobre su estado de salud, tiene 81 años, es el candidato presidencial mayor de la historia, pero Trump también es mayor, tiene solo 4 años menos, 77, y además tiene muchos problemas con la justicia. Así que parece que va a haber especulación hasta noviembre, hasta las elecciones, y aún quedan 8 meses. Yo quería plantearte un ejercicio de política ficción, Iker. Quién sabe, igual, no tanto de ficción. ¿Qué pasaría si Biden o Trump se retirasen, los obligaran a retirarse, en el caso de Trump por imperativo legal, no pudieran presentarse finalmente a las elecciones o incluso fallecieran? Pues mira, Ana, es política ficción, pero también es una conversación que se repite mucho en las comidas y cenas de Washington de estas semanas, ¿no? Sobre todo porque hay muchas incógnitas. Entonces vamos a empezar por lo que nos queda por delante, en los meses que quedan hasta la Convención Republicana primero y la Demócrata después. Aún tienen que celebrarse el resto de las primarias. Son votaciones que se van a celebrar, aunque los dos candidatos estén ya clarísimos. Quedan decenas de estados por votar, pero no tienen ninguna trascendencia. Después llegan, como decía, las convenciones del verano. La de los republicanos es en Milwaukee en julio y la de los demócratas en agosto en Chicago. Ambos eventos son de puro trámites. Se trata de escenificar lo que ya han dicho las primarias, es decir, a qué candidato apoya cada partido. ¿Y eso siempre ha sido así? Pues no, Ana. El sistema se instauró en 1972, tras la Convención Demócrata de 1968, que tal vez es la convención más famosa de la historia de Estados Unidos.
es tan famosa por los disturbios de quienes protestaban por la guerra de Vietnam y también porque eligieron a un candidato muy malo. Más allá de que en la izquierda estadounidense se especula con la idea de que la convención demócrata de este año puede ser de nuevo la demostración del descontento por una guerra, en este caso la de Gaza, hay también otro precedente vagamente parecido a este 2024. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Pues que en marzo de ese año, de 1968, Lyndon B. Johnson, que era presidente, anunció que no se presentaría a mitad de las primarias, por ponernos en situaciones como si dentro de 3 semanas Biden anuncia que no quiere presentarse a la reelección. Es verdad que entonces tenía 2 contrincantes que tenían posibilidades. Eran Eugene McCarthy y Robert Kennedy, al que, como recordarás, lo asesinaron pocos meses después. Pero la retirada de Lyndon Johnson fue un auténtico terremoto. Al final, los demócratas escogieron a Hubert Humphrey en la convención, que perdió contra Nixon. Y siguiendo con futuribles, si Biden o Trump dejan de ser aptos para la elección, si se retiran o los retiran antes de las convenciones, ¿entonces qué pasa? Pues la verdad, Ana, es todo bastante lioso. Las normas de los partidos, de cada uno de los partidos es distinta, pero básicamente se pueden resumir en que los delegados tendrían que cambiar su voto por otro candidato durante las convenciones. Hace poco hablé con una experta de la Brookings Institution sobre este asunto y me comentaba que si eso sucediera sería como viajar en el tiempo, precisamente a ese tiempo del que hablábamos antes, en el que las convenciones eran un asunto competitivo, en el que se decidía algo y no simplemente un mero trámite. Con esta experta que hablé, después me dijo, la versión corta es que no sabemos qué pasaría, si soy completamente honesta, pero los partidos tienen procedimientos y reglas vigentes. Fíjate que hasta los expertos en el proceso electoral americano no tienen ni idea. Oye, ¿e irían con ventaja los otros candidatos que hasta ahora han sido más votados? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es un caso que tiene tan pocos precedentes, por no decir ningún precedente, que es difícil contestar categóricamente, pero por resumir, no habría ninguna preferencia, ni siquiera en el caso de los demócratas, que para lo lógico sería que automáticamente la candidata fuera la candidata a la vicepresidenta, es decir, Kamala Harris, pues ni en ese caso sería de modo automático. ¿Y eso qué supondría? Pues de nuevo es difícil de predecir, pero desde luego un buen susto y algo parecido al caos político también. Bueno, poniéndonos en ese caso, en ese caos político, ¿quiénes podrían sustituir a Biden, Iker? Bueno, la opción más obvia es Kamala Harris. En realidad, la vicepresidenta es la que está llamada a sustituir al presidente si durante el desempeño de su cargo no pudiera continuar, porque muriera o porque de pronto se resultara incapacitado. El resto de los nombres que podrían sonar son todos aquellos demócratas que deberían haber dado un paso al frente hace un año. Os voy a citar unos cuantos. Está el gobernador de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o el de Pensilvania, George Shapiro. A los 3 les une una cosa. Son demócratas moderados y podrían hacer lo que se considera que gana elecciones en este país, que es conquistar a los indecisos y a los independientes. Luego hubo una teoría hace 3 meses que empezó a circular en Washington. Era bastante descabellada, pero aún así la gente la contaba con mucha convicción, que era que a lo mejor Michelle Obama daba un paso al frente. Eso se quedó en nada, como ya sabes. Oye, y en el caso de los republicanos, porque ahí sí que hemos visto una lista de candidatos que se han postulado abiertamente. Eso es. Ahí, por ejemplo, podría ser Nikki Haley. ¿Qué problema tiene Nikki Haley? Pues que se ha enfrentado tanto al trumpismo, que ahora mismo es el establishment del Partido Republicano, que lo tendría complicado. Tendría complicado que esos delegados votaran por ella, ¿no? Hay otras opciones y las hemos ido viendo durante las primarias, como por ejemplo el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Parecía hace no tanto el único que era capaz de vencer a Trump y de pasar la página del trumpismo en el Partido Republicano, pero se deshinchó por 2 motivos. Uno, su falta total de carisma y su cierta tendencia a la sociopatía. Se demostró que durante la campaña no era un candidato de estos que podían ganarse a los votantes en el trato personal y transmitiendo empatía, ¿no? Lo bueno de DeSantis, o lo bueno para DeSantis, es que cuenta con el apoyo del trumpismo, aunque durante las primarias Trump lo atacó inmisericordiamente, como siempre hace con todos sus enemigos, y a pesar de todos sus insultos, cuando se retiró, que se retiró en enero, decidió apoyar al candidato, cosa que, como hemos contado antes, Haley no ha decidido no hacer. Haley no ha pedido a sus votantes que no apoyen a Trump. Ahora me sigues contando, Iker. Enseguida volvemos. Oye, siguiente escenario. ¿Qué pasaría si esa hipotética renuncia o incapacidad de Biden o de Trump, voluntaria o forzosa, de la que hablamos,
ocurre después de esas convenciones demócrata y republicana? Pues ahí la responsabilidad sería de los comités nacionales de cada partido, el Comité Nacional Demócrata y el Comité Nacional Republicano. Son como órganos de dirección del partido, compuestos por unos cientos de líderes estatales y locales, y si eso sucediera antes de que se impriman las papeletas, esos comités nacionales funcionan como el gobierno del partido entre las convenciones. En el caso de los republicanos se contempla incluso que pueda convocarse una nueva convención y básicamente se trataría de decidir sobre esos candidatos de los que hablábamos antes. Y eso que has dicho de antes de que estén impresas las papeletas, ¿qué pasa si fuera después? Pues que sería básicamente muy tarde para reemplazar esos nombres de las papeletas, pero eso no sería ningún problema o no demasiado problema. Al principio de las primarias demócratas había una disputa porque los demócratas querían que las primeras primarias fueran las de Carolina del Sur y no las de New Hampshire. Total, que finalmente no se cambió el orden, pero Biden no tuvo tiempo a apuntarse en las papeletas de New Hampshire y aún así lo votaron. Arrasó, la gente fue a la papeleta y puso el nombre de Biden y se entendió que esas papeletas valdrían. En ese escenario del que me hablabas, millones de estadounidenses votarían por el candidato inactivo, entendiendo que sus votos en el colegio electoral realmente luego irían a parar a la persona por la que habían votado. O sea que si una papeleta está impresa ya no se puede cambiar, haya pasado lo que haya pasado con el candidato. Pues para esto tampoco he encontrado demasiados precedentes, pero bueno, sí te puedo decir, por lo que conozco el sistema electoral estadounidense, es que es muy difícil de entender para un extranjero y que una de las cosas más diferentes con respecto al sistema electoral español, por ejemplo, es lo muy repartido que está la decisión sobre cómo se organiza la cita con las urnas en los diferentes estados. Cada estado certifica quién tiene derecho a figurar en la papeleta y eso queda así incluso aunque esa persona no sea candidata. Por ejemplo, en las primarias de Carolina del Sur, que estuve cubriendo, yo fui a un colegio electoral y pude ver una de esas papeletas. Había candidatos que se habían bajado de la contienda meses antes. O sea que aún así, a pesar de que no estaban ya, no se les podía votar, estaban, porque no se habían vuelto a imprimir las papeletas. ¿Y la gente que hace tacha y pone el suyo? Pues sí, básicamente hacen eso. Como digo, es lo que pasó con Biden en New Hampshire. Mirando el calendario, día D, los estadounidenses cuando votan es el 5 de noviembre. Recuérdame qué pasa luego. Pues Ana, si las elecciones son como las de 2020, puede pasar realmente de todo. Como recordamos, Trump se embarcó en una cruzada para desacreditar la victoria legítima de Biden, hizo todo lo posible por desautorizar el resultado electoral legítimo y eso desembocó en el 6 de enero de 2021. Hay una fecha clave, de todas maneras, que es la del 17 de diciembre. En ese día se reúnen los electores, los así llamados electores en cada uno de los estados, para certificar que ha votado cada uno de los estados y por qué candidato han votado. Antes de esa fecha, si algo pasara con alguno de los dos candidatos, se produciría el proceso que hemos dicho antes. Habría que los partidos tendrían que designar nuevos aspirantes o nuevos candidatos y esos electores tendrían que considerar que los votos que se han dado por esos candidatos son para esos nuevos candidatos. A partir de ahí, la Constitución establece que el candidato elegido ya se considera presidente y el llamado a sustituirlo, en el caso de que sea necesario, es el vicepresidente. Por cierto, pasa tanto tiempo entre esa fecha del 17 de diciembre y cuando en enero el presidente de Estados Unidos jura el cargo en el Capitolio, porque es un reflejo del pasado, ese pasado en el que los electores tenían que ir desde cada uno de los 50 estados hasta Washington en medios de transporte lentos, como el caballo o el carruaje. Todo esto que estamos imaginando, Iker, tiene muchos precedentes en el cine. Yo sé que además de seguir la política allí en Estados Unidos, sigues la gran pantalla, te gusta mucho el cine. ¿Qué pelis podrían complementar este episodio? Pues sí, la verdad es que la historia de Estados Unidos se presta bastante para su traslación al cine, ¿no? Así que hay muchos precedentes. Han muerto 8 presidentes. El primero fue William Henry Harrison, un mes después de asumir el cargo. Por esto que estamos hablando, por ahí habría un precedente, ¿no? Luego está Lincoln, que fue el primero que asesinaron, Franklin Roosevelt, que murió poco después de ser reelegido, de nuevo otro precedente que nos puede interesar, y Kennedy, al que también asesinaron. Todos esos sucesos han tenido reflejo en películas mejores y peores. De todas ellas, tal vez la peor, en mi opinión, es JFK de Oliver Stone. Luego están las pelis de ficción pura, como En la línea del fuego, que es una de aquellas pelis que hacía también Clint Eastwood en los 90. Aunque mi favorita de todas es una que recomiendo mucho siempre para entender cómo es Washington y sobre todo cómo funciona el Capitolio, que se llama Tempestad sobre Washington. Es una peli de 1962 dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Henry Fonda.
decía que se entiende muy bien cómo funcionan las dinámicas del poder del Capitolio, salvo por el hecho de que no te lo asaltan, como sí que pasó hace 4 años. Eso te iba a decir. Oye, y volviendo a la realidad, ¿hay precedentes de que haya fallecido algún candidato a la Casa Blanca antes de ser elegido o que le haya pasado algo tan grave como para retirarse? Pues hay un precedente, pero es bastante oscuro. Sucedió en 1872. El tipo se llamaba Horace Greeley y murió entre las elecciones y ese 17 de diciembre del que estábamos hablando antes. No afectó al resultado porque en realidad el que había ganado era otro, el presidente Ulysses S. Grant. Estamos dando muchas vueltas a posibilidades, Iker, por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque la idoneidad de Biden y de Trump es un factor en estas elecciones. Sat down and I said, "America's back." And Mitterrand from France looked at me and said, you know, how long are you back for? El presidente Biden ha cometido varios lapsus que se han hecho muy famosos. Uno de ellos es este que escuchamos. En febrero confundió a Emmanuel Macron, al actual presidente de Francia, con François Mitterrand, que gobernó en los años 80 y lleva muerto desde el año 96. ¿Qué se comenta, Iker, en Estados Unidos sobre que Joe Biden pueda repetir 4 años más? Bueno, pues hay muchas dudas a partir de estos lapsus que se le acumulan, ¿no? Está este que hemos escuchado de Macron y Mitterrand, hay otro en el que confundió México con Egipto. A esto se añade que hace poco un fiscal especial nombrado para investigar cómo había gestionado los papeles confidenciales que se llevó de la Casa Blanca durante sus años de vicepresidente de Barack Obama, aprovechó su informe en el que dijo que no había encontrado ningún delito para ponerse la bata de geriatra, por así decir, y decir que era un hombre mayor con muchos problemas de memoria, que confundía fechas sobre cuándo había sido vicepresidente y cuándo había dejado de serlo, y algo que le debió de sentar muy mal al Biden, porque dijo que no sabía cuándo había muerto exactamente su hijo Bo, su hijo que murió de un tumor cerebral en 2015. ¿Y qué hay de Trump? Porque tiene solo 4 años menos que Biden y el factor edad existe, pero es que además pesa sobre su candidatura los escándalos judiciales que acumula. La parte de la edad están intentando explotarla los contrincantes demócratas en los últimos tiempos, porque Trump, que da discursos larguísimos en los que hace un montón de circunvoluciones y devaneos, también tiene sus lapsus. Por ejemplo, hace poco confundió a Nancy Pelosi, que fue la famosa presidenta del Congreso de la Cámara de Representantes demócrata, con su rival, Nikki Haley. Por otra parte, tiene por delante son esos 4 juicios con 91 delitos penales, es una cosa inédita, y no está claro hasta qué punto esos juicios van a interferir en su campaña, porque la Convención Republicana o los mítines que tenga que dar van a estar como entrelazados con esos juicios en los que, al ser juicios penales en Estados Unidos, el acusado está obligado a estar siempre en el banquillo de los acusados. Iker, dices que se habla mucho de la edad de los candidatos, pero ¿hay algo de prejuicio, de edadismo, en el hecho de estar dando vueltas a si una persona mayor puede optar a la Casa Blanca? Bueno, lo que dicen los geriatras a los que se les consulta sobre este asunto siempre hablan de lo mismo. La edad no es un hecho objetivo porque hay muchas formas diferentes de hacerse mayor. Es decir, uno puede tener 80 años y no ser capaz de nada o de mucho, ¿no? En el caso de Biden, sus defensores y sus aliados dicen que está estupendo y que cuando uno lo trata de seguido en circunstancias complicadas, se comporta como una persona mucho más joven de lo que la gente piensa que es. Lo que sí que es cierto es que en Washington hay una cierta gerontocracia que domina la ciudad y el poder en este país, ¿no? Hay muchísimos congresistas que tienen más de 75 años, más de 80 años, incluso más de 90 años. Y eso, en un mundo que está continuamente evolucionando, pues es bastante criticado por las nuevas generaciones y por la propia Nikki Haley, que hizo de eso un argumento de su campaña, ¿no? En la idea de hacer que esos políticos tuvieran que pasar un examen cognitivo para saber si estaban en condiciones de desempeñar los puestos. Iker, gracias. Gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña.
Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.